Bien, permítanme un momentito nada más, ya vuelvo con ustedes. Bien, a ver, como les iba indicando, a ver, como les iba indicando, entonces, aquí, después de realizar ese levantamiento de datos de esa información, les decía, como bien dice aquí, debe ingresar en resumen la información levantada, ¿sí? Ahí está, ingresar fuentes, basado, levantar información y adjuntar mapas que describan la información, ¿sí? Entonces, cuando se haga la caracterización, ¿sí? Cuando se describa, cuando se dice caracterización, estamos hablando, por ejemplo, de caracterizar el recurso suelo, ¿sí? ¿Qué características tiene? Y hablamos de caracterización en propiedades físicas, químicas, biológicas, lo mismo en el agua. Entonces esas cuestiones tienen que estar, como indicaba inicialmente. Ahora, para realizar todo eso, como bien les decía, tuvieron los especialistas que usar estrategias, metodologías. En especial en el suelo nosotros conocemos totalmente las metodologías, cómo efectuar muestreos, cómo aplicar, cómo tomar, cómo llevar y el análisis. El análisis que no necesariamente ustedes lo pueden realizar, ya saben que pueden realizar a través de un laboratorio y simplemente extraer resultados y en la parte de anexos ustedes colocan los resultados de los análisis de laboratorio, porque en anexos eso va a ir como evidencia de que se ha hecho los análisis correspondientes. Entonces eso es una parte muy esencial y tiene que estar ahí. Ya, entonces, como bien digo, ahí está, se deben adjuntar. Estos adjuntes por lo general van a ir en anexos. Si ustedes revisan, por lo general, en anexos se encuentran, pero hay algunos que colocan en la línea base, por ejemplo, para tomar muestras, fotografías de área espacialmente y la ubicación de los puntos de muestreo para indicar que esos son los puntos en donde se tomaron las muestras de suelo, por ejemplo. O a su vez las muestras de biodiversidad, qué sé yo, algún espécimen, por ejemplo, las horquillas o el grupo forestal, entre otras cuestiones. Hay que indicar, debe estar.
Y eso es lo que debe contener en la línea base. Ahora, es algo muy importante y que quiero aclarar. Otras cuestiones, no necesariamente, por ejemplo, el clima. La descripción del clima no necesariamente necesita un levantamiento de información desde campo, sino que nosotros tenemos estaciones meteorológicas cercanos y podemos nosotros descargar información y indicar el clima. O a su vez, por lo general, el clima ya está descrito. Ustedes, por ejemplo, van y ponen Chuchufindi, digamos, qué tipo de clima, qué tipo de suelo. Por lo general, está estandarizado y ya está. ¿Pueden escribir eso? Sí, pero no es tan certero, porque como digo, deberían de conocer específicamente la característica específica que tiene su suelo, su territorio a afectarse. Pero ustedes pueden usar, como digo, el clima, dato general. La hidrología también pueden usar, descargar información que existe, dato general. Pero lo que no pueden usar es las características del suelo. En este caso, les voy a dejar que lo dejen en estándar o a su vez busquen otra fuente de algún proyecto realizado por allá y puedan determinar las características del suelo, así como del agua y, y nada. Del factor biótico pueden usar las que encuentren en fuentes bibliográficas y esas cuestiones. Eso prácticamente en la línea base. Ya les voy a indicar, a ver, yo creo que descargué o no. Bueno, para mañana creo que tenemos clases con ustedes, si mal no recuerdo, ahí les voy a indicar el trabajo de línea base que tenía por ahí, que no recuerdo. Ya, en el 6.1 del medio físico, ya, a pesar de que ya les venía explicando, vamos a entrar en detalle en cuanto a lo que se refiere a la línea base. Y empezamos hablando del medio físico. Sí, ya les había indicado que en medio físico están los recursos. Aquí el agua, el suelo, el aire y el ruido, ya por lo general. ¿Sí? Entonces, y les había dicho que para levantar los datos necesitan lógicamente una metodología y bueno, esto es lo que viene a hablar aquí de manera específica. La metodología, ¿sí? ¿Qué métodos usaron para levantar la información primaria? Es levantamiento de información primaria porque usted directamente como especialista, como conocedor, va a ir a territorio a levantar la información. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos muestras de suelo en campo, eso es información primaria. De acuerdo a ello, vamos a extraer un resultado de análisis de laboratorio. Sí, y secundaria, usted sabe que la información secundaria es toda fuente de revisión bibliográfica o revisión literaria. Es decir, que puede encontrar en libros, puede encontrar en internet, en revistas científicas, ¿sí? En fuentes de información válida. Y bueno, eso es, ¿sí? Información levantada, ya sea por fuente primaria o fuente secundaria. Fuente primaria a través de sitios de muestreo, número de muestras, los parámetros físicos químicos, in situ, ex situ, etcétera. Todo eso tiene que estar aquí, evaluados in situ o ex situ. Sí, por ejemplo, seguimos hablando de la metodología para la toma de muestra que se hizo, que se hace, para el transporte, la presentación de las muestras, los laboratorios acreditados, equipos, personal que levantó, ¿sí? La información física, las partes analíticas, los laboratorios que se usaron para realizar el análisis del suelo. Miren, todo esto tiene que ver con la metodología de un solo recurso. En este caso solo he hablado de suelo. Lo mismo va para el agua, ¿sí? El número de muestras, los sitios de muestreo. Lo mismo va para lo que es la calidad del aire, los sitios de muestreo, el número de muestreo, ¿sí? La información. Y para los niveles de ruido, lo mismo.
solo que aquí ustedes conocen cada una de las metodologías para cada recurso. Por ejemplo, tendrán que recordar para el recurso agua, qué tipo de metodologías usamos para tomar muestras de agua, ¿sí? ¿Qué protocolo o plan de muestreo? Porque cada recurso tiene un plan de muestreo y protocolo de muestreo, específicamente hablando, por lo general el protocolo se tiene, ¿sí? Entonces, para el suelo, como bien lo recalco, nosotros tenemos un plan de muestreo y dentro de ello el protocolo de muestreo. Fácil de describir en la metodología en medio físico. Para el agua, como digo, tienen que recordar. Para la calidad del aire, igual tienen que recordar. Ustedes creo que vieron el cuarto. Y ruido, también tienen que recordar. No recuerdo si vieron el cuarto o están viendo ahorita. E igual, hay que colocar. Este aspecto entra aquí en medio físico, ¿sí? Eso con referente al medio físico que tiene que estar. En forma resumida, no es tan abismal, digamos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hablar y decir, y usted sabe, es fácil. Usen el plan de muestreo, por ejemplo, del suelo, la estructura del plan de muestreo y usted simplemente va diciendo el objetivo tal, el número de muestras tal, el tipo de muestra tal. O sea, solo van diciendo tan, 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 tan y ya está. Entonces, eso es prácticamente todo. La metodología más sencilla y básica que pueden usar. Listo. En quinto dice que están viendo. Pero bueno, van adelantando y van investigando y van colocando, que no está de más que apliquen el auto, ¿cómo es? El autoaprendizaje, ¿sí? Que es importante. Porque mientras más nos autoeducamos, pues es mucho mejor. Complementamos la información. Entonces eso es ahí en el medio físico, ¿no? Entonces aquí es lo mismo aquí. Entonces aquí tenemos el formato que nosotros podemos usar para hablar, ¿sí? Tenemos aquí, miren, medio físico, el alcance. Aquí tenemos el recurso clima, el recurso agua, el recurso suelo, por ejemplo. Miren, el recurso aire. Entonces, las observaciones. ¿Qué es lo que debe estar aquí? Pueden usar este diseño, como digo, en el recurso clima. La clasificación climática, tienen que determinar qué variabilidad climática, cambiante o no sé, ¿sí? Los parámetros climáticos, por ejemplo aquí, justamente lo que les hablaba, de hidrología en especial. Aquí está la precipitación, el nivel de precipitación, la temperatura, la dirección y velocidad del viento y otros. Esto por lo general es bueno y de hecho lo tenemos, como digo. Es una información que está en la red y que tenemos estaciones meteorológicas, inclusive podemos entrar a internet y buscar. Creo que, a ver cómo se llamaba, Orellana, no me acuerdo de ese instituto privado el nombre. Bueno, ese tiene una estación meteorológica y que es de libre acceso. Se puede buscar y monitorear la información que tiene este. O a su vez, los mismos CATs también tienen información del recurso clima, porque trabajan y recuerden que ellos monitorean o realizan el control de seguimiento y calidad del aire. Ya, entonces en esas partes podemos encontrar información o a su vez, como dije, directamente del internet, ¿sí? A través de fuentes bibliográficas, también podemos encontrar información del recurso clima. Ya, del recurso agua. En el recurso agua hablamos de la hidrología general, ¿sí? De agua superficial, de agua subterránea, el caudal, etcétera. Si tenemos ríos, si tenemos por ahí lagunas, qué sé yo, entre otras cuestiones, o humedales inclusive. Entonces tiene que estar aquí, ¿sí? Describir esas cuestiones. Y en el recurso suelo, como ven, este formato es mucho más básica, ¿no? Mucho más rápida de llenar. Ya, aquí por ejemplo en el recurso suelo tenemos que determinar la geología y la geomorfología. Es decir, cuando hablamos de geología estamos hablando de un proceso que ha tenido el suelo en su formación, si es de formación rocosa, si es de formación volcánica, etcétera, ¿sí? Esa es la parte de lo que es la descripción geológica y geomorfológica, que es la forma del suelo, ¿sí? En general del área.
Ahí mismo podemos inclusive indicar los pendientes, los niveles que tienen los suelos, ¿sí? En el aspecto de la geología y geomorfología, por lo general, ¿ya? Y de ahí, en geotecnia, estamos hablando prácticamente de que el suelo es estable, es decir, de que, por ejemplo, por lo general, en la Amazonía tenemos siempre este caso de deslaves. Entonces hay que conocer si el suelo tiene esta estabilidad o a su vez no la tiene un riesgo de deslaves, entre otras cuestiones, que es una parte muy importante para el proyecto. Ya, el uso actual del suelo, tiene que describirse el uso actual del suelo, si existe alguna agricultura, no sé, alguna obra, algún proyecto que esté por ahí en en el territorio en donde se va a efectuar el proyecto. La capacidad del uso del suelo y aptitud. Es decir, eh, ¿para qué se va a usar el suelo? ¿Qué aptitud tiene el suelo? La aptitud es ¿para qué sirve el suelo actual? Sirve, es buena para la agricultura, es buena, qué sé yo, no sé, para realizar algún ladrillo, digamos, por lo general que tenga esa característica, no lo sé, ¿cuál es la aptitud del suelo? ¿Sí? ¿Para qué sirve el suelo? En otras palabras, eso tiene que estar ahí. Las zonas intangibles, es decir, si existen unas zonas, y ahí nos vuelve a mencionar de los SNAP, de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas, o los bosques, bosques protectores, entre otros, o áreas frágiles, como tenemos ahí, si tenemos páramos, perdón, humedales o manglares. Esas cuestiones tienen que estar descritas y áreas bajo programas de ordenamiento territorial especiales. Entonces, miren, aquí ustedes me dirán, ¿y dónde está la parte de calidad del suelo? ¿Y dónde está la parte del tipo de suelo? Aquí no lo vemos. Bueno, cuando se determina esto, en su mayoría de los trabajos, se coloca aquí el tipo de suelo, bueno, malo, y la taxonomía del suelo, por lo general, directamente, no hablando de la metodología, no hablando de los resultados, pero se coloca y debería de colocarse aquí. Sin embargo, como digo, este es el modelo que nos indica, es el modelo a seguir, pero si usted quiere especificar más, como dije, no hay ningún problema, que de hecho es mucho mejor, ¿sí? Es mucho mejor que esté indicado. Aquí ya cuando nos dice la capacidad del suelo y aptitud del suelo, ya sabemos de qué tipo de calidad del suelo estamos hablando por lo general, ¿sí? Pero sin embargo, póngale usted el tipo y taxonomía del suelo, que es lo más adecuado y mucho más fácil. Y el resto, ¿no? El recurso aire, estimación general de la calidad del aire, especialmente en el área de influencia, ¿sí? ¿Qué tipo de calidad de aire tenemos? Buena, mala, regular, etcétera. Estimación de los niveles de ruido, aquí mismo, especialmente en las zonas donde se localizarán las obras. Y bien, eso es en la parte del medio físico, pero ojo, vuelvo y recalco, para llegar a llenar esta parte, tuvieron que haber hecho esto. Detrás de este dictamen que yo voy a decir, el suelo es esto, el agua es esto, el clima es esto, el aire es esto, el equipo tuvo que haber trabajado en cada uno de los recursos, aplicando las metodologías adecuadas para venir y decir, esto es lo que tengo de línea base. ¿Sí? Entonces, bueno, dice, a ver, dice, los componentes ambientales que deberán ser caracterizados son geología y geomorfología, suelos, clima y meteorología, calidad de aire, ruido, hidrología, flora, fauna, medio social y patrimonio cultural. Bueno, ahorita todavía estamos en medio físico, ¿no? Sí, pero aquí está en resumen lo que debería. Resultados. En los resultados se debe indicar ya sea a través de gráficos, a través de tablas, a través de mapas, etcétera. Los resultados, por ejemplo, si hicimos un análisis de suelo, tiene que venir a través de tablas. Si hicimos
qué sé yo, lo mismo de agua a través de algún histograma, alguna gráfica. Los resultados tienen que estar, los resultados de la línea base. Y alguna conclusión cortita podría ser individual por cada componente. Si el resultado me indica que es un suelo bueno, malo, etcétera, ¿sí? En anexos, como les decía, aquí en la parte final del estudio de impacto ambiental, lógicamente deben ir los anexos. Aquí se debe evidenciar, ya sea a través de mapas, los puntos de muestreo, ya sea agua, suelo, aire, ruido, los análisis que se han hecho en el laboratorio, análisis lógicamente en laboratorios acreditados, es decir, que también se debe anexar un certificado de acreditación del laboratorio, ¿sí? Y por final, la bibliografía, si es que nos basamos, por ejemplo, para sacar datos de precipitación, datos de dirección y velocidad del viento, entre otras cuestiones que usted haya consultado. Entonces, ese es el marco que debe y que está siguiendo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, no sé si se confundieron o algo en relación a lo que es la línea base, que no es lo mismo que la descripción del proyecto, que hay que tener súper claro. Sí, le escucho, Patricia. Inge, para este 6.1, lo que nos acaba de explicar, esos datos los sacamos en base a investigaciones de algún proyecto que ya esté planteado o que sea similar o cómo lo Sí, hacemos. sí, pueden ustedes sacar, por eso dicen, ¿no? La evaluación de impacto ambiental que puede sustentarse a través de información primaria y a través de información secundaria. Lógicamente ustedes no van a hacer la información primaria, ¿sí? Ir a tomar muestras, analizar, enviar al dado, como es enviar a los laboratorios, porque estamos hablando de recursos económicos, ¿sí? Entonces, ustedes van a trabajar solamente con información secundaria, lo que indica a través de revisiones bibliográficas, ¿sí? De algún proyecto similar, alguna, no sé, alguna actividad que se ha hecho en la zona, por ejemplo, en el recurso suelo, qué tipo de suelo, geología, por esa parte, ¿sí? Entonces, van buscando información y van complementando. Es decir, que su trabajo netamente va a ser bibliográfico, pero recordemos que en la parte legal, en la parte de la aplicabilidad, tiene que ir la información primaria e información secundaria, no solo primaria. Tiene que de por sí ir esos dos. Ah, ya, Inge, gracias. Listo. Bien, vamos bueno, avancemos con la siguiente, que es el medio biótico. El medio biótico, ¿sí? Ya estamos hablando de la parte viva, y en este caso hablamos de flora y fauna. Lo mismo, en el ámbito de flora y fauna, cada una de estas también tiene su metodología. Por ejemplo, que conozco un poco más de las orquídeas. Para realizar un estudio de lo que es biodiversidad de las orquídeas, si su índice de biodiversidad se aplica, ¿no? Por lo general los transectos. Y a través de los transectos se toman las muestras y se ubican, lógicamente, las orquídeas. Entonces, eso es una forma de metodología de muestrear una especie. En este caso, solamente he hablado de orquídea. Así como la orquídea tiene también las especies arbóreas su propia metodología. En esa también aplican los transectos, pero el nivel de los transectos no es de la misma dimensión, son mucho más amplios si hablamos bueno, dependerá del área forestal o el tipo de bosque. Entonces, las metodologías varían, ¿sí? Varían para cada especie. Para una será lo mismo, o aunque sea lo mismo, varía el dimensionamiento de los transectos. Por ejemplo, esa es una, ¿no? O a su vez, otra de las metodologías que se puede aplicar, así como también en el área forestal, así como también en la especie floral, son las dimensiones cuadrículas, es decir, en celdas. Pero las celdas diseñadas y ese tipo de muestreo ustedes sí conocen, pero la aplicabilidad saben que es diferente de acuerdo al recurso que vayan a muestrear.
Entonces, en este caso, pueden aplicar una dimensión de celda de 10 por 10 o de 15 por 15, 25 por 25, entre otras. Depende, como digo, de la especie que quieren evaluar. Existen metodologías ya dadas en investigaciones científicas para cada especie. Entonces se van colocando, como digo, puede ser el mismo tipo de muestreo, pero la dimensión va a cambiar. ¿Sí? La dimensión así como de los transectos en zigzag o la dimensión de las celdas, ¿sí? Porque no es lo mismo la dimensión de las celdas de un muestreo de suelo para una especie floral, no es lo mismo, es muy diferente. Entonces, estas cuestiones, pues hay que ir viendo la metodología. Entonces ahí hablamos nuevamente, revisión bibliográfica, información secundaria, ¿sí? O información primaria en lo que son visitas a terreno. Lógicamente hay que hacer estos dos componentes, es muy importante. Investigación cualitativa y cuantitativa, en otras palabras. Importante esta parte. Cuando hablamos de cualitativo, cuando describimos la especie, ¿sí? Por lo general, cuando hablamos de horquillas, existe esta parte de la descripción, que muchas de las veces, de acuerdo al cambio climático, ya las especies no se encuentran en la parte baja de la montaña, digamos, o de la parte del bosque, sino que va subiendo más los niveles. Depende también del tipo de horquilla que se estudia, ¿no? Que la voy describiendo. Y las características es que esta especie, si mientras más abajo o mientras más cercano a la población se encuentra la horquilla, su característica o las hojas son más pequeñas y el nivel de floral o la floración tarda muchos tiempos en florecer, digamos, y cuando está mucho más arriba o está muy arriba, cerca al núcleo de la montaña, digamos, entonces esta especie es mucho más frondosa, es mucho más alta, las hojas son más anchas, los pétalos son más grandes, entre otras. Entonces vamos describiendo, que es importante también describir estas cuestiones. Entonces, por eso habla de una investigación cualitativa, que es descriptiva, aplicación de la investigación descriptiva. Y cuantitativo, demostrar el número de especies. Y ahí hablamos el índice, los índices, los diferentes tipos de índice de diversidad y riqueza que existe en materia de biología, que hay que aplicar. El índice de Shannon, el índice de Wilfong, el índice, bueno, el otro no me acuerdo. Sí, pues son como 4 índices que se aplican, dependiendo de qué es lo que quiera estudiar. Pues bueno, eso tiene que estar aquí en la metodología. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? En el muestreo cualitativo tenemos aquí el transecto, la descripción del transecto, la parcela u otro y justificación técnica, elección, fecha de muestreo, sitio de muestreo, los puntos de muestreo, las coordenadas UTM, altitud, descripción área y esfuerzo de muestreo. Miren, todos estos aspectos que les estoy hablando está aquí en metodología. Va describiendo. Sí, qué es lo que ha hecho el transecto, el tipo de transecto, la ubicación del muestreo. Bueno, aquí habla de parcela, pero esto es otro tipo, como les había dicho. En parcela se está tomando en cuenta al muestreo sistemático, ¿sí? La dimensión del muestreo sistemático. Y en método cuantitativo, miren lo que les decía, los índices, ¿sí? Los índices de riqueza, los índices de biodiversidad, los parámetros y análisis que se han hecho. Bueno, no me quiero pasar de la hora, así que ahí nos quedamos para continuar la siguiente clase. Pero eso en término genérico nada más. Bien, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena noche. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.